Hola, buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto que estén de nuevo con nosotros en este episodio, otro episodio más del podcast de SAE Institut México. Muchas gracias a Arturo Pedraza, que es nuestro productor, y a todo el equipo de Resonancia. Gracias por hacer posible este podcast, chicos. Bravo. El aplauso es para ustedes, producción. Aplausos para Bravo, producción. bravo, bravo. Y como siempre, y yo muy feliz de presentar aquí a mis compañeros Camarillo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Anita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora escuchen este bonito programa. Y nos vean. Eso, escuchen y nos vean. No, porque acuérdate que también, igual y muchos de ustedes no saben que estamos en video, pero ¿Dónde por nos ahí nos encuentran? pueden ver. Chava la Daga. Ya lo presenté yo, perdón. Ya lo presenta. Director de marketing. Yo voy a simplificar diciendo buenas. Recuerden que pueden seguir este podcast en la página de SAE Institut México, que es mexico.sae.edu/podcast. Ahí pueden encontrar todos los medios en los que pueden consumir este contenido, que es Apple Music, Spotify, SoundCloud y justamente, como decías, Goye, para que nos vean a través de YouTube. Buenísimo, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos una vez más. Y de verdad es que escúchanos, si están ustedes atrapados en el tráfico, siempre es interesante escuchar nuestras voces. Cocinando. Lo que ustedes quieran. Claro. Nadando, haciendo Nada. ejercicio. Así es. Creo que es divertido escucharnos. Para ti que estás en tu 15º minuto de cardio, tú puedes, muchacho, ya falta menos. Bueno, yo soy Ana Goyenechea, la Goye, y el día de hoy tenemos un invitado. Todos nuestros invitados son muy especiales. Bienvenido, Alitet. Gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por invitarme. Buenas tardes, días, noches. Lo que sea. Lo que sea. Muy bien. Bueno, Gracias. Pues Alitet es programador y justo es profesor aquí en SAE Institut México en la carrera de programación de videojuegos. Y bueno, él es ingeniero en computación por la UNAM y maestro en ciencias por la Universidad de Hull en Inglaterra. Programador por convicción y no por circunstancia. Toma eso. ¿De dónde sacaste esa frase? Es parte del, como que el himno del Politécnico, una frase que dicen ellos. Entonces, de ahí lo tomé realmente. Pues muy bien. Oye, muy buena frase, ¿no? Alitet Sánchez. Alitet Bienvenido. Sánchez. Bienvenido. Ha dedicado su carrera profesional al entendimiento de los principios en la creación de videojuegos y ha trabajado en empresas nacionales y en el extranjero en programación de motores gráficos. Bueno, pues creo que es importante iniciar este episodio comentando que el día de ayer tuvimos una visita importante. Muy especial, Goye. Muy especial de uno de los motores más reconocidos de la industria de los videojuegos, de cine, audio también, ¿no? Digo, tal vez no empezando con la polémica, pero lo que mucha gente podría tal vez discutir, que es el líder comercial de los motores gráficos, si quieren ahorita platicamos de eso, ¿no? Sí. Pero sí, justo en el marco de esta visita que tuvimos el día de ayer de Hernán, de el buen Hernán Basso, perdón, se me fue su apellido, Hernán Basso, que es un, pues yo le diría un evangelizer por completo de lo que es el Unreal Engine. Todo esto en el marco de que recientemente, y estamos muy orgullosos de esto. Hay que decirlo. Perdón, yo soy el de marketing, ahí va el comercial. Oye, no, pero sí es un hito muy importante. Es un hito muy importante, ¿no? Recientemente nuestra institución, SAE Institut México, pudo cerrar el acuerdo de colaboración y formar parte del Unreal Educational Partnership, y formamos ahora parte de un grupo muy reducido y muy selecto de instituciones de educación en México, bueno, yo diría en América Latina. En México seríamos 2 instituciones las que estamos con este partnership, pero a nivel América Latina somos muy pocas las instituciones que tenemos este partnership que incorpora elementos de aprendizaje de Unreal Engine a nuestros planes de estudio, y eso nos hace un partner académico de Unreal. Y bueno, pues ayer Hernán vino acá a convivir con la comunidad de estudiantes y a darnos como que los últimos y los más recientes highlights de Unreal Engine. Los vi a todos ustedes ahí en la conferencia, entonces seguramente vamos a poder platicar un poquito de ello. Y pues qué mejor que tener aquí a Alitet, que yo cada vez que lo ven y lo saludo, digo que no me vaya a hackear, ¿no? No. Bueno, ¿qué nos puedes platicar, Alitet, acerca de Unreal? Abre la mesa con... Bueno, Unreal es un motor de juegos, un engine de programación de juegos. No es el único, pero Unreal se ha convertido como
como el elefante de batalla de Hora de Aventura. Así es un elefante que vuela, lanza rayos, lanza misiles, es un monstruo gigante de poder. Y se ha concentrado en tener todas las técnicas nuevas y, digamos, que van saliendo, las van tratando de incorporar. No necesariamente de la forma más creativa, pero sí de la forma más eficiente posible, ¿no? Y pues sí, pues es una especie de leviatán de las aguas de la programación de juegos, ¿no? Hay otros motores que tratan de hacer otras cosas de otras formas en diferentes alcances, digamos, pero Unreal es como esa fuerza que pretende hacerlo todo y hacerlo todo bien. Sin importar lo que vaya a necesitar de recursos o lo que sea, ¿no? Y que lo está consiguiendo además. Sí, ¿no? exacto. Eso nos quedó claro ayer. Sí, Sí, claro, sí lo consigue, ¿no? Es muy bello ver como esos tipos de monstruos gigantes que van creciendo poco a poco y que se convierten en esos seres míticos, ¿no? Yo tengo y a ver tú qué opinas, Alita, tengo como un hito para mí muy importante en el momento en el que dije, ya, Unreal, si es me gustó mucho como lo pusiste, Leviatán, ¿no? Yggdrasil que está ahí en las aguas de la creación de videojuegos. Como todos conocemos a Nintendo, ¿no? Nintendo es una compañía japonesa de una cultura como súper cerrada, ¿no? Y hace 5 años, cuando yo escuché que Nintendo por primera vez iba ya a dejar de, como decimos, rayarse las vestiduras, ¿no? Que ya Nintendo iba a dejar de batallar con generar su propio motor gráfico de autoría propia de la compañía y que iban a darle a su mascota preferida, al buen Mario, el siguiente juego de Mario, que en aquel momento era Mario Odyssey, que ya iban a dejar de rasgarse las vestiduras en hacer su propio motor gráfico y dijeron, al diablo, el nuevo Mario va con Unreal Engine. Yo ahí dije, aquí está pasando algo, ¿no? Para que una empresa como Nintendo, con esos estándares tan tradicionales, esté rompiendo ese molde y diga, ya, no vamos a rompernos las vestiduras haciendo nuestro propio motor gráfico, vamos con Unreal. Ahí siento que hubo un brinco donde ya Sí, todo el mundo decía, bueno, si Nintendo lo hace, ¿por qué nosotros no? ¿No? Claro, claro. Realmente el poder, muchas veces Unreal, el gran poder es como un estado. Tiene como el poder de un estado y se adapta fácilmente a lo que se le pide. Por ejemplo, si dicen, vamos a hacer un puente, pero no necesitamos un superpuente, sino un puente más pequeño, a pesar de que tienen la capacidad de hacer el superpuente, buscan hacer un puente pequeño que pueda caber ahí con todos los recursos digamos, de los grandes puentes, ¿no? Entonces, no ves un puente de bambú o un puente colgante, digamos, sencillo, ves el superpuente hecho pequeño. Entonces, eso es algo muy interesante. O sea, se adaptan a las necesidades. En el caso de Switch es muy interesante porque Switch no tiene tanto poder como otras consolas, pero en el momento que a alguien se le asigna la tarea, quiero que Unreal corra en el Switch, buscan cómo decir, ok, la super tuerca vamos a hacerla un poco más pequeña, pero sigue siendo la misma tuerca. Vamos a adaptar lo que ya tenemos a un entorno más reducido. Que eso está bien interesante porque muchos de los ejemplos que mostraba ayer Hernán tenían que ver con estos ejemplos bandera, estos ejemplos Sí. flagship de Unreal que ha traído y que ha estado promoviendo mucho de la mano, obviamente no de Nintendo porque como bien dices no tiene ese poder gráfico, pero ha estado promoviendo muy de la mano con PlayStation, ¿no? Así como de, el nuevo procesador gráfico de la nueva consola de PlayStation es el flagship para que veas la experiencia de Unreal que nos presentaron, la experiencia de Matrix que nos presentaron ayer. El video de la chica esta que anda como en una tumba en Egipto, que también está rendereado por procesadores de PlayStation. Pero está bien interesante cómo esa sofisticación de las gráficas se puede reducir a una mínima expresión para que pueda correr en teléfonos celulares y en el Nintendo Switch. Sí, Y estás pues viendo el mismo juego, pero adaptado a la tecnología que tengas enfrente, ¿no? Y creo que eso le ha sumado muchos puntos a Unreal, ¿no? Sí, sí. Unreal es todavía como de esa vieja escuela monolítica de hacer un gran código que no está muy hecho en módulos. Entonces, hacer la adaptación debe ser un proceso muy complejo en términos de programación.
y utiliza muchos trucos, y esa es una cosa interesante. No todo lo que hace, digamos, lo hace tan evidente. Hay cosas que esconde, pero el esconderlas inteligentemente para que no lo percibas es uno de los grandes puntos de Unreal. Eh, Igual se mencionaba en la conferencia ayer, hay muchos otros engines que tratan de poner todo en el plato, ¿no? Y Unreal trata a veces de decir, bueno, pero esto realmente no lo vas a ver bien, entonces, ¿por qué no te lo escondo un poco? ¿Por qué no te lo difumino un poco más? ¿No? Podríamos hablar tal vez de un ejemplo que te venga a la mente de esas cosas escondidas. A mí me viene a la mente, por ejemplo, el popeo de texturas que se veía en Unreal 4, o sea, como que eso a mí me rompía la cuarta pared, ¿no? De que estaba yo súper metido en el juego y de repente sí se veía muy claramente que a medio juego se cargaba la pared de allá y tú así como de, ay, güey, no estaba cargada esa pared y se cargó mientras yo estaba jugando y eso te rompió un poco, que creo que es algo que le metieron muchos watts a Unreal 5 para que eso no pasara con el popeo de texturas. Sí, exacto. Digamos, tiene un sistema que se llama Nanite que básicamente hace un poco lo mismo, trata de subdividir las superficies, no lo hace completamente por toda la textura o por todo el modelo del edificio, por ejemplo. Entonces no es un edificio que se va sustituyendo, sino son partes del edificio. O sea, solo las pequeñas partes que estás viendo. Y hay partes que tienes en la periferia que a lo mejor no necesitan tantos vértices porque están difuminados mucho. Por ejemplo, si estás en un juego de carreras o de coches, la velocidad es tal que los árboles los vas a empezar a ver borrosos. Entonces dicen, ¿por qué no mejor hacemos un truco para que eso no se renderice con todos los polígonos que podría tener? Y esos truquillos permiten que donde te concentras es donde esté la mayor cantidad de detalle y lo demás lo van, digamos, gradualmente, digamos, descomponiendo en factores más mínimos para que se vea muy bien. O sea, esa es la idea. ¿Y cuál es la razón de hacer eso? O sea, ¿por qué? Ahorrar recursos, ¿no? Es ahorrar recursos. O sea, no tienes la forma de renderizar tantos polígonos todo el tiempo. Hay juegos que son así, el puro poder, de la pura fuerza bruta, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como el Metro, por ejemplo. El Metro 2033, que es un juego famoso, pero es un juego más o menos regular, pero es famoso porque o sea, todo lo que ves es lo que está. No utiliza ningún truco, no utiliza ninguna cosa, y lo usan muchísimo en benchmarks, en pruebas, digamos, de eficiencia, porque si tienes una máquina buena, lo vas a ver bien, pero si tienes una máquina un poquito menor, la relación de calidad, de bajo de calidad, es lineal, ¿no? O sea, podríamos decir que el código no es para nada bondadoso con el hardware, ¿no? O sea, el código de las gráficas de Metro no tratan de ayudar para nada al hardware, sino más bien chupar todos los recursos del hardware, ¿no? O sea, si dice ahí 5,000 polígonos, ahí están los 5,000 polígonos. Se necesiten o no. Se necesiten o no, estén bien las texturas. O sea, si tienes una máquina buena y muchas texturas, se van a ver ahí. Si no, no se ven. Pero, y digamos que en Unreal y digamos estos nuevos engines sí tratan de utilizar muchas técnicas para esconder. Que creo que sería el ejemplo, el contraste inmediato de esto que preguntabas, Anita, y por favor, producción, aquí empieza el conteo de todas las veces que en este programa voy a decir la palabra Fortnite, y aquí así de 1, ¿no? Y va a ir subiendo el contador. Ping. Que justamente con Fortnite creo que ese es un ejemplo de optimización cuando saltas del autobús para que 100 jugadores caigan en una isla. Saltas del autobús y estás viendo una isla de este tamaño, ¿no? Sí, así es. Obviamente no está cargado el 100% de la isla en ese momento, sino pues tú vas cayendo con tu glider y vas escogiendo en qué punto de la isla vas a caer. Evidentemente está cargando en tu dispositivo, ya sea un PlayStation, tu celular, lo que sea, está cargando ese segmento de la isla donde vas a caer, pero en la nube, en una infraestructura súper potente, está cargada la isla completa
que es donde está sucediendo el juego de las 100 personas que están en ese momento, ¿no? Y creo que esa es la diferencia con Metro. Metro no tiene no tiene esa concesión con el hardware. Aquí están todos los polígonos del juego y hazle como quieras, tarjeta gráfica, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, en Metro, si te metes a un túnel, se ve mejor. Si sales al exterior y tratas de ver un espacio más grande, se empieza a alentar horrible porque tiene que cargar los polígonos de las casas o de cosas que están lejanas y los carga, o sea. Ahora, no le desde, importa, ¿no? desde el punto de vista del programador, ¿no? Desde el punto de vista del programador, desde tu lugar también como profesor en la carrera de programación de videojuegos en SAE, ¿qué es lo que tú aprecias y qué es lo que últimamente a mí me llama la atención pensar los alumnos, los chicos aquí en SAE, ven como algo atractivo particularmente de esto? Ya de este lado, no del lado del jugador, no del lado del espectador, sino del lado del desarrollador, ¿no? Porque ayer que lo platicábamos en la presentación, en la investigación que hice también un poquito ayer para saber de qué estaban hablando en la presentación, claro. ¿no? Un detalle me llamó la atención, ¿no? La cuestión de la programación en en C++, ¿no? Que me decían mis alumnos después de juegos, tuve clase con los de diseño después, me decían, pues es que sí es un lenguaje más complicado que el C gatito, que le llamaron ellos, que sí que utilizan plataformas como Unity, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tú como programador, como profe de programación, ¿qué es lo que aprecias más de una innovación como es Unreal Engine? Bueno, ver el código fuente de Unreal es una aventura, ¿no? O sea, digamos que es como una novela para un programador. Es poesía pura. Bueno, Eso Shakespeareano. perdón, la frase se la robo a la doctora Blanca López, que le mandamos saludos desde acá. Saludos, Blanca. Que me dice es que los grandes programadores, dice, son poetas. Los grandes programadores son como poetas, esa es su herramienta, ¿no? La palabra, no, ya no la palabra, sino el código, ¿no? Eso me parece muy bonito, me parece poético. sí, pero además vas viendo capa tras capa como si fueran así, un geólogo, vas viendo las capas de diferentes épocas del código, ¿no? Y diferentes ideologías que se tenían en el código, ¿no? En los 90s, en los 80s, 90s, principios de los 2000, 2010, ¿no? Vas viendo cómo van incorporando diferentes conceptos, ideas, y van construyendo, digamos, lo que quieren obtener, ¿no? Y como algunos no se pueden desaparecer, siguen estando Siguen presentes, estando ahí, ¿no? sí, Ajá. exacto. No se pueden quitar porque tendrías que volver a reescribirlo todo y entonces eso te llevaría muchísimo tiempo y necesitas sacar versiones mejoradas, no Parar el desarrollo, ¿no? pararlo. Claro. Entonces vas viendo mucho ese código y vas viendo cómo tratan de optimizarlo de forma más elegante y bueno, sí puede ser un poco árido para los estudiantes empezar con ese código de Unreal. Creo que ¿En qué sentido? ¿Por qué dices que podría ser un poco árido? porque es mucho código que depende mucho de conocimientos anteriores. Ok. ¿No? Okay. Si o sea, no, tuviste que haber tenido ya un bagaje. exacto. Anterior. Y además es mucho código. Ok. O sea, hace muchas cosas. No está hecho como por componentes, no es modular. Es decir, bueno, entiendo una cosa y después lo uno con otra cosa y después lo uno. Sino que ahí viene todo. O sea, es como una masa. Entonces, creo que esa es una de las críticas más importantes de Unreal, que es árido para empezar. No solo en implementarlo en el editor, sino como programador también es súper, súper complicado. Otros engines como Unity o Godot o lo que sea, tienen una idea de cómo construir los juegos de forma más modular. Que eso apoya en la curva de aprendizaje. Exacto, Okay. exacto. Entonces, para Unreal, igual, como siempre, han tratado de incorporar más herramientas para hacerlo más fácil, pero sigue siendo el mismo monstruo, ¿no? Y bueno, sí hay formas más amables de entrar a él, pero sigue siendo árido, creo yo. Que bueno, justo ayer yo creo que el evangelizador tuvo esta invitación a los alumnos, ¿no? Que justamente subieran los trabajos y yo sí vi mucho interés por parte del alumnado y muchísimas preguntas porque sí es un motor que les llama la atención. Y no sé si también tendrá que ver con lo que decías de Fortnite, ¿no? O sea, de que era un tema también bastante
polémico, pero... A mí me sacó un poquito de onda, ¿no? Y se los Sí, compartí sí, a ti sí, y a sí, sí, Toño sí. fuera del aire, que estaba yo ahí en la conferencia y Hernán varias veces Hizo mención, hizo esta ¿no? mención como de, bueno, estamos hablando de esta nueva tecnología de Unreal 5 que evidentemente probamos en Fortnite, ¿no? Y a los 5 minutos. Y entonces esta nueva aplicación del popeo de las texturas, lo que ustedes me digan, y entonces las pruebas se hicieron en Fortnite. Y cada vez, gracias Toño, aquí va, ¿no? y ahora un unicornio que sale aquí corriendo, no, no es cierto. Y creo que una de mis sorpresas más grandes de la conferencia de ayer, que se dio justo en este mismo patio, es que cada vez que se mencionaba Fortnite, yo veía algunas caras de desaprobación en la comunidad, ¿eh? O sea, así como que veía que los alumnos que estaban muy atentos y docentes también, que estaban muy atentos a lo que decía Hernán y de repente cuando se mencionaba Fortnite, había como esta cara de desaprobación, así, bueno, o sea, sí, ok, pero lo vamos a probar en otra cosa, ¿no? Y yo así, pero ¿por qué? Si al final... y era algo que te decía ahorita también a ti fuera del aire, ¿no? O sea, ya desde mi muy particular punto de vista, me gustaría escucharte a ti. Yo desde el punto de vista fan y usuario, digo, es que Fortnite desde hace mucho tiempo ya no es un videojuego. Para mí va más allá, es una red social donde se pueden hacer muchas cosas y adicionalmente es la caja de arena más grande que tiene Epic Games para probar las tecnologías que desarrollan con Unreal Engine, ¿no? Entonces, me llamó un poquito esa barrera que hay sobre el juego, a lo mejor con una idea preconcebida del juego, de, híjole, no podemos estar hablando de algo tan sofisticado como la nueva versión de Unreal Engine y que me Con un menciones juego Fortnite, que lleva ¿no? ya tiempo. Pero también tenía que ver con lo que decía Camarillo hace ratito. Pues es un juego que probablemente ya no está de moda entre esa generación, esa ¿no? generación. Las cosas pasan de moda rápido, ¿no? Que eso es algo también que yo planteé ayer en la sección de preguntas y respuestas con Hernán. Bueno, ¿qué más? ¿No? La herramienta es fantástica, me queda claro, eso no lo puedo discutir ni criticar, ¿no? La herramienta es fantástica, nos mostraron cosas increíbles, pero también vuelvo a citar a la doctora Blanca López, pues es una herramienta, no, es una herramienta nada más. Al final está en las manos, decía ahorita Litet, del poeta, del artista, Claro. ¿no? Y eso es algo que me gustaría a mí llevarme del lado de los usos de Unreal en el cine, en la televisión, para los efectos visuales, ¿no? Pero no sé, Anita, si te parece que eso lo podríamos discutir En el siguiente bloque. en el siguiente bloque. A mí nada más me gustaría regresar porque la verdad es que Chava planteó una pregunta muy bonita y se la quitamos. Entonces, No, Alite, si yo no me ¿tú voy, qué- si no ¿tú te qué escucho. opinas de lo que dijo hace ratito No, Chava? Fortnite es un gran, es prácticamente ya una plataforma, ¿no? O sea, de hecho, el agregar o hacer una versión de Unreal de Fortnite o para Fortnite con su propio lenguaje de scripting para que las personas que no necesariamente son, o sea, como les decía ahorita, ver el código original y les parece árido y hacer una versión más sencilla de ese código para que puedan implementar sus propias mecánicas y hacerlo un poco Roblox, donde tú implementas las mecánicas que quieres, me parece increíble. Eso sí, porque además es todo el poder gráfico que se puede tener, más accesible, digamos, a la creación y sobre todo a la programación, no solo a la creación, digamos, de arte. Entonces, me parece que es un paso muy loable. No sé si los jóvenes lo tomen en ese sentido o digan, es una red social más, ya no es Snapchat, ahora va a ser TikTok o lo que sea, ¿no? Que lo vayan a dejar de lado, yo creo que sería un desperdicio. Sí. Claro. Bueno, pues tendremos que tener en esta mesa ese debate con los alumnos. ¿Qué opinas, Chava? Sí, ahorita con lo que decías, o a lo mejor también cambia el mercado, ¿no? O sea, de venir siendo un videojuego para niños, ¿no? Que iba a decir para niños rata, pero... Y tú pero lo juegas. No, pero yo uso, cada vez que empiezo a streamear algo de Fortnite pongo hashtag señor rata, ¿no? O sea, pero a lo mejor cambia el mercado, ¿no? Y a lo mejor deja de ser un videojuego meramente lúdico y de entretenimiento para niños a convertirse en una red social para desarrolladores, para que... Y yo creo que está bien que evolucione, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, todas las cosas tienen en algún momento su rato, ¿no? Su
su función y pues después se tiene que evolucionar a otra cosa. Pero es bien interesante también lo que decían ayer acerca de las diferentes aplicaciones que tiene Unreal y yo creo que lo podemos desarrollar mucho más en el siguiente bloque que tendremos. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta para Litet en este momento. Vamos mejor a clavarnos ahorita con los diferentes usos, ¿no? Bien. Vientos. Bueno, pues vamos al siguiente bloque. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en este segundo bloque y para los que no somos tan clavados en el tema de videojuegos o no sabemos mucho. O en el tema de la programación. O en el tema de la programación, exacto. ¿Qué creen? Que Unreal Engine también tiene usos muy diferentes en los videojuegos. Y creo que algo muy interesante que comentaba ayer el evangelizador es el uso que tienen en la medicina. Y en particular con estos, con niños que están internados, ¿no? Y que les ponían, justamente decía que les ponían Un Oculus. Un Oculus con elementos o con imágenes que les ayudaba a estar un poquito más tranquilos en el momento que los sedaban. O que les daban, no sé, Una bueno, no se terapia, daban, ¿no? pero La sí, les anestesia, ponía sí, la sí, sí. anestesia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito más de de estas aplicaciones que tiene Unreal Engine. Bueno, Unreal tiene mucho campo, digamos, de uso en simulaciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la medicina, para entrenamiento de, por ejemplo, doctores para aprender a operar o para que pudieran saber dónde están los órganos, cómo simular los Cara de procedimientos. camarillo ¿no? así de, bueno, estudiaron medicina, deberían de saber más Sí. o menos por dónde están. Vaya, pero Claro. a lo mejor el procedimiento tiene que levantar algo y cortar algo, ¿no? Me acordé del doctor Nick Riviera en Los Simpson con la cancioncita de y entonces cortamos por aquí, la cosa se atoró. Pero te lo en mi imaginaste, reloj. con su Oculus, ¿no? Exacto, sí. Sí, La cosa se atoró en mi reloj. Sí. Exacto, o que ven videos, ¿no? De cómo operar y dices, bueno, pero pues, debiste practicarlo con alguien, ¿no? En algún momento. No, pero está bien que hagan ese tipo de prácticas. ¿Sabes ¿no? qué? Es que yo lo relaciono, por ejemplo, con otra área que es las prácticas militares, ¿no? O sea, que le ponga, o sea, creo yo que es distinto que el doctor aprenda a hacer esos cortes de cirugía en un anfiteatro, todo controlado. Al campo de batalla. A que le pongas Sí. a que le pongas un Oculus y esté como todos los pips y todos los ruidos de un quirófano y que se sienta ese estrés del quirófano, ¿no? Sí, obviamente no va a sustituir, pero Te le entrena, da una ¿no? cierta idea inicial de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, cuando estaba haciendo mi proyecto de titulación, lo hice en una central nuclear y lo que querían era que... Casual. que la- O como Alitet lo conoce, jueves. Exacto. Querían que los operadores aprendieran a manejar la consola, pero no querían darles una consola real, porque además en México no tenemos consolas de repuesto, así que... Y si les dan la real, es muy fácil que arruinen todo, que todos explotemos. Lo cual ha estado cerca de pasar. Entonces, sí, bueno, las No, historias de mejor Laguna utilicemos Verde... Unreal Engine. Podría citar el episodio de Los Simpson cuando Homero se las arregla para... Le echa agua. No, cuando provoca un incidente nuclear pero la consola- con un simulador, No, que dice, ¿no? pero la consola ni siquiera estaba conectada. Y hay una fusión ahí. Sí. Exacto. Sí, exacto. Entonces, habría que entrenarlos y pues se hizo, digamos, una consola simulada para que supieran, incluso si le movían de más, pues vieran cómo explotaba todo, ¿no? Y entonces decir, De una "Ok", manera segura. De una manera segura. Entonces decían, ok, no debo mover esta perilla más allá de aquí o en esta combinación no es buena idea, ¿no? Entonces un poco las simulaciones médicas suceden también así. Fíjate que en la página de Unreal Engine tienen como esta gran categoría de soluciones de la industria que no nada más son los videojuegos. Hablan de las siguientes verticales. Bueno, en primer lugar juegos, pero de esa ya nos vamos a clavar ahorita. Arquitectura, cine y televisión, broadcast y eventos en vivo, animación, automotive and transportation, o sea, bueno, Sí. automatización y transportación, y simulación, ¿no? Donde estaría la simulación médica, la simulación militar, la simulación aeroespacial, Sí, ¿no? industrial. incluso. Simulador de escena del crimen, tengo anotado También. aquí. Está padre. Exacto.
Oye, y en ese sentido, ejemplos, digo, yo pongo un ejemplo sobre la mesa que ahorita me acordé y lo estuve buscando en mi cuenta de Instagram. Desde hace mucho tiempo sigo esta empresa que se llama Open Bionics, que se dedican a hacer prótesis, por ejemplo, para gente que no tiene un brazo y le hacen un brazo robótico, pero que justamente primero todas las pruebas de resistencia y las pruebas de adaptabilidad entre el paciente y la prótesis, primero las hacen en un entorno virtual hecho por Unreal antes de meter a producción la prótesis, ¿no? Entonces, Sí, claro. creo que es salud combinada con robótica, combinada con un chorro de cosas, ¿no? Pero de este tipo de ejemplos que tú conozcas, ¿cuáles dirías que son los que más te han impresionado a ti en el momento en que los conociste? Bueno, hay muchos que tienen que ver igual con sistemas mecánicos que se simula, o sea, no solo se simula la apariencia del sistema mecánico, o sea, que una puerta se abra o que, sino se simula el mecanismo como tal. Y eso da mucha idea para después, cuando ya lo van a hacer en real, físico, saber qué engrane poner, qué cuerda tensar, qué cosas exactamente van a tener un efecto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, mucho en los autos, eso se aplica, ¿no? Es decir, cuando abro la puerta o abro la ventanilla, ¿cómo va a funcionar? Y primero hacen una simulación en un entorno, ¿no? Y luego ya la hacen de forma real, lo cual ahorra muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Mucho ensayo y error. Exacto, ¿no? porque por ejemplo Claro. en coches antes todo se hacía, pues ponlo, lo vemos, si funciona, si no funciona, Bueno, y Es los mucho quitas. tiempo, claro. O sea, Back to the ahorra drawing mucho board. tiempo. Los famosos crash test dummies, ¿no? Que creo que ha ido a la baja ese tipo de prácticas. Eso, Violencia contra los maniquís. los maniquís. Y bueno, también me gustaría que nos platicaras un poco acerca del uso en el cine, ¿no? Sobre todo que tenemos esta carrera en SAE Institute, ¿no? También, claro, ¿no? Y que es una cuestión de interdisciplinaria, y casi me sale. Interdisciplinariedad. Yo almost got it. Interdisciplinaria, ¿no? Que es un tema que tenemos pendiente también de venir a abordar aquí a los micrófonos del podcast, ¿no? Pero ¿cómo ves el desarrollo vertiginoso, no? Ha sido rapidísimo también. sí, bueno, el famoso volume, ¿no? Que tienen para donde graban lo de el Mandalorian y todos esos, ¿no? Ajá, ajá. O sea, son paredes, techo, hasta el piso incluso de pantallas, ¿no? Sí. Y realmente De todo lo pantalla están, LED, ajá. de pantallas LED, y todo lo están renderizando con Unreal. En tiempo real. Específicamente usan Unreal. Y conforme se va moviendo la cámara, entonces van renderizando las diferentes vistas, digamos. Entonces, si se mueven de un lado al otro, Ajá. eso se va a, digamos, no están cambiando el mundo porque el mundo no existe, van cambiando la vista del escenario, ¿no? Impresionante. Entonces, como lo van haciendo en tiempo real, ahorran muchísimo tiempo, muchísimo dinero en tener que modelar o tener que hacer real o físicamente un entorno, ¿no? Sobre todo, de nuevo, como platicábamos en el tema de los juegos, para algo que se va a ver en último término en la escena, que no tiene que tener toda la resolución seguramente, que no tienes que, ¿no? Pues tiene muchísima resolución. De hecho, bueno, en el Mandalorian hay muchísimas cosas hechas. Por ejemplo, cuando hacen cosas sin hielo, me acuerdo que vi el reportaje, Ajá. utilizan muchos props para, por ejemplo, lo que van a tocar, las piedras y Claro, eso. claro. Pero todo lo demás está hecho en el volume, ¿no? Ajá. Y bueno, por ejemplo, el Baby Yoda sí es un puppet, es una marioneta, lo cual es muy extraño porque tienen tanta tecnología, pero a la hora de poner las cosas físicas, o sea, las cosas con las que realmente toca la gente, sí son marionetas, sí son Claro. físicas. Pues es muy famosa, Piedras y es eso. muy famosa la declaración, lo dijo en una entrevista de Werner Herzog, el famoso cineasta alemán que hace un papel en la sí, primera sí, sí. temporada de Mandalorian, ¿no? Que cuando estaban filmando alguna escena con Baby Yoda ahí presente, que le llamó la atención cómo dijeron, bueno, pues tenemos el muñequito, vamos a filmarla con el muñequito, pero vamos a luego a grabar los plates para si tenemos que resolverlo en postproducción con una animación porque no funciona, ¿no? Y que entonces se enojó Herzog y les dijo, cobardes, ¿por qué? No, sí está bien bonito, ¿no? Era súper fan Herzog, me encanta eso de Herzog. Era súper fan Fan del de Baby muñequito, Yoda. ¿no? Del muñequito. Y eso tiene que ver mucho con lo que a mí me interesaba traer al tema, ¿no? La solución, la herramienta me sigue pareciendo, insisto, fantástica, pero estamos de acuerdo que hay cosas que no puedes reemplazar Exacto, con una ¿Qué fue animación, la- por más fantástica que ¿Qué sea. fue ¿no? la polémica que hubo ahorita con el estreno de Andor, ¿no? Con nuestro paisano Diego Luna? Que justamente Andor fue la primera serie producida por Disney Plus de Star Wars
que no utilizaba stagecraft, ¿no? Que era como de, ok, venimos de Mandalorian, del libro de Boba Fett y de no me acuerdo cuál otra, y Andor iba a ser la primera que iba a utilizar escenarios, ¿cómo le llaman? Stages, sets reales, físicos, ¿no? Sets físicos, y construyeron todo el pueblito donde se llevó a cabo la mayor cantidad de lo que pasó en Andor. Y sí hay una diferencia que creo que año con año se está reduciendo menos. Yo creo que si comparas la primera temporada de Mandalorian con esta temporada que se hizo de Andor, se ve una diferencia así que dices, ok, con razón estos cineastas que se aventaron Andor no querían utilizar stagecraft, pero ya en la última temporada de Mandalorian casi desaparece esa percepción de decir es que son 15 personas en una pantalla curva que los rodea por completo, se pierde en algún momento de la tercera temporada. Entonces creo que la industria está aprendiendo, año con año lo está aprendiendo a usar cada vez mejor, ¿no? Y digamos que esto también ayuda a reducir el número de días, por ejemplo, que toma un rodaje. O sea, sí se ve en una reducción también del presupuesto de una película. Se reduce mucho el tiempo también, el dinero que se utiliza. Sí, en realidad muchas de las cosas que se utilizan se van a hacer, por ejemplo, para escenarios o fondos. Aunque sí se han hecho cosas cercanas, ¿no? Y sí es impresionante cómo se va adaptando a la cámara el renderizado, ¿no? Porque vas caminando y se va viendo cómo van cambiando las cosas a tu alrededor, o las piedras van cambiando la iluminación, y eso lo tiene que hacer muy rápido. Entonces, ese es un, digamos, un buen uso, aunque igual cuando hay que interactuar con algo que es físico, pues sí, es mejor lo físico, ¿no? Sí. Yo veo una gran ventaja desde el punto de vista de los actores. Se ha hablado mucho, ¿no? Que durante mucho tiempo, desde los 80, ¿no? 70s, 80s, se habían visto obligados a interactuar con pantallas verdes y decirles, mira la pelotita, ¿no? Un palo con una pelota ahí para... Bueno, ahí está el monstruo, corre, difícil, ¿no? Claro. Sí. Y ahí hay un dinosaurio. Que requería de un gran ejercicio de imaginación de parte de los actores, ¿no? De pronto he leído las entrevistas con, no sé, Ewan McGregor, etcétera, ¿no? Que dicen de pronto tenerlo enfrente y poder interactuar, ¿no? Ayuda y reaccionar probablemente a lo que tienes enfrente. Actuar mejor, ¿no? Evidentemente ayuda, ¿no? Es que qué bueno que lo mencionas, porque justo creo que Christian Haydensen y Ewan McGregor tienen ese ejercicio, ¿no? De haber estado en las películas de la precuela de Star Wars, donde todo lo filmaron enfrente de una pantalla verde y se tuvieron que imaginar todo, a la serie del año pasado de Obi-Wan, donde utilizaron stagecraft y ya no se tenían que imaginar nada, ¿no? Naboo estaba ahí, todos los escenarios estaban ahí, entonces pues ya fue un ejercicio artístico, actoral, totalmente distinto, ¿no? Opuesto a lo que fue su experiencia con las primeras 3 películas. Que eso venía una pregunta que hice ayer durante la presentación de Saúl Basso aquí en SAE, ¿no? Que era la idea de, específicamente en el cine de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Durante más de 100 años hemos visto esta necesidad, porque viene junto con el género, ¿no? De realizar, vamos a decir, esos lugares fantásticos, mundos imposibles, lugares desconocidos, ¿no? Desde ese viaje a la luna de Georges Méliès en 1902 y hasta la última temporada de Mandalorian, esta búsqueda constante de hacer esos lugares lo más impactantes, lo más espectaculares y sorprendentes y tangibles y realistas además, ¿no? Entonces yo me pregunto, y ese es mi gran cuestionamiento, si ustedes quieren, un poquito una crítica ¿no? Viene muy poético el día de hoy, Camarillo. No más para echarle porras a la herramienta de Unreal, ¿no? Donde, pues yo, si a mí me piden comparar lo que pone Méliès en ese viaje a la luna en 1902, esta visión fantástica de la luna y las estrellas con caritas y la estrella fugaz que pasa volando, ¿no? Y los selenitas, que serían los habitantes de la luna. Y lo que nos enseñaron ayer, por ejemplo, de Matrix, de la última película de Matrix, ¿no? En lo que presentó Saúl, está muy bien logrado, es fotorrealista, podría pasar por la realidad, pero no tiene ni de lejos la poesía y no tiene ni de lejos ese elemento artístico, genuinamente artístico, que tendría la imperfecta visión de Georges Méliès, ¿sabes? Entonces, de nuevo, estoy de acuerdo con Blanca en ese sentido, es una fantástica herramienta, pero al final la herramienta debe estar en las manos de un artista, ¿no? Y el artista puede decir, oye, pues yo no necesito
el máximo realismo, el fotorrealismo, y eso se lo dije ayer a Saúl, lo recordarán. Me llama la atención que en el reel también tienes un montón de animaciones que no pretenden ser realistas. Yo veo algo más interesante ahí de pronto que en las otras herramientas, por más, las otras aplicaciones, perdón, Yo por más fantásticas te que diría sean también, ¿no? que creo que incluso se nota en estas temporadas de estos primeros experimentos que hizo ILM con el Stagecraft. Siento que hay directores, esto lo digo totalmente a título personal para que no vayan después a destrozar, pero siento que hay algunos episodios de Mandalorian, de Book of Boba Fett no, porque todas las dirigió Robert Rodríguez, ¿no? Pero en Mandalorian sobre todo, siento que hay ciertos directores que están, ¿a qué voy? Que esto que dices estoy totalmente de acuerdo, la herramienta tiene que estar en función de la historia y del arte de contar esa historia. Y siento que hay de repente algunos episodios de Mandalorian que el director siento que está más preocupado por hacer el despliegue tecnológico de la herramienta que por que por contarte contar la historia. Y de Ajá. repente tienes unos episodios de Mandalorian que están bien #babosos, pero son con los que más te diviertes. Son los que tienen más, los que tienen magia, los que se te quedan. Y los que tienen ese espíritu de Star Wars, que Claro. pues, no lo olvidemos, celebramos el otro día, ya no sé qué aniversario, de la primera proyección de prueba de Star Wars en 1977, que no olvidemos, pues era una película para niños, es un cuento de hadas, hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, creo que para mí, insisto, en esas imperfecciones, en ese juego, en la tensión entre lo realista y lo que de plano no es realista, es donde hay chance de expresarse, Creo ¿no? que Como está artista. Totalmente. tan nueva la herramienta Ajá. que la industria está aprendiendo a usarla para que lo importante no sea la herramienta, Claro. sino que siga siendo la historia, siga siendo el arte de contar esa historia. Aprendiendo a usar esta nueva herramienta, tenía que pasar Claro. que iba a haber creadores que se iban a dejar llevar o sobrellevar por la herramienta y, insisto, creo que hay episodios que se sienten como un catálogo de ILM, de vean todo lo que podemos hacer con Ok. esta nueva tecnología, y hay otros episodios que sí la usan, pero que te abren ese espacio de imperfecciones que te vuelven a hacer sentir esa magia de, por ejemplo, la cantina de Star Wars de 1978, ¿no? Son un Que montón de máscaras de dices, hule, "Ay, güey, ¿no? Y que dices, esto bueno. sí envejeció feo, ¿no? Pero no pierde esa magia, ¿no? Tú como poeta, Litet, Bueno. de la palabra programada, vamos a decir, del código, como poeta del código, ¿cómo entiendes esta expresión del artista? Insisto, retomo lo que dice Blanca, los programadores como poetas del código. Bueno, igual, o sea, todo va pasando, toda expresión, digamos, que uno hace en código o verbalmente o escrita, siempre lleva un contexto y siempre lleva una idea de lo que quieres expresar. Siempre la intención es muy importante en lo que estás haciendo. Y la intención que uno trata cuando trata de hacer el fotorrealismo, por ejemplo, cuando trata de establecer un sistema de potencia, digamos, es muy diferente a cuando quieres ser lo suficientemente abstracto para transmitir una idea, pero sin meterte, digamos, en el detalle extremo. Por ejemplo, veía lo de las caras que tenían ahí, los rostros y los personajes humanos, ¿no? Ese es un esfuerzo que una persona hace, pero que también en el código uno puede no hacerlo. Y Claro. decir, me gustaría expresar este ser humano, lo que sea, o esta forma, de una forma diferente, Claro. simplemente porque me parece que eso transmite más emotivamente, ¿no? Y bueno, esa es la intención del código. Pero también cuando uno está viendo el código técnicamente, uno ve ahí a la persona que está programando, ¿no? Programar llega a ser difícil, no siempre, pero puede ser muy, muy difícil. Claro. Y una persona ahí se revela, ¿no? Y tú lo ves sufrir. Tú lo ves, hay gente que pone comentarios, aquí estuvo bien difícil, ponis llorarán, ponis will cry, pone. O sea, empiezan a escribir cosas que no tienen sentido porque ahí estaban desesperados. Y más adelante ya se nota que la llevaban fácil. Lo resolvieron, ¿no? Eso es fantástico. Les digo a mis alumnos de guionismo aquí en SAE, es un consejo que le dan a los guionistas una y otra vez, write what you know, ¿no? Lo que cuentas venga de lo profundo de ti, ¿no? De tu experiencia, de lo que genuinamente sabes, ¿no? Exacto. Creo que aplica lo mismo para algo que parece tan técnico
técnico como la programación, ¿no? Sí, es técnico, pero hay muchas formas Es una forma de expresión. de resolverlo y dependerá mucho de qué es lo que tratas de transmitir, ¿no? Claro. Entonces sí, hay herramientas que tratan de ser realistas, que igual en algunos años vamos a ver y vamos a reconocer como su ingenuidad a lo mejor, o a lo mejor el gran esfuerzo que hicieron, pues como en las artesanías o cosas así. Gran esfuerzo en pegar todas esas piedritas en un búfalo y dices, bueno, pero ¿como para qué? Pero se ve bonito o al menos se ve de una forma, ¿no? Y ya uno lo aprecia de esa forma o no. Entonces, a lo mejor no se ve muy fotorrealista, a lo mejor no cumple con la intención de que tiene que verse el personaje tal cual, pero a veces técnicamente es interesante, ¿no? Decir, mira, está bien. Funciona para Funciona lo o Yo eso lo entiendo como fan del cine de terror más rascuache de los años 80 y del mejor también, ¿no? Que fue la época en la que Exacto. los efectos físicos llegaron a su máxima expresión, animatrónicos, maquillajes protésicos sí, y todo sí. esto, ¿no? Stan que dices Winston. que Stan Winston, por ejemplo, Rick Baker, etcétera, ¿no? Que dices, oye, pues a la distancia, 30, 40 años después, dices, bueno, evidentemente eso es de plástico. Pero de pronto sí sientes que prefieres el plástico al pixel, ¿no? Dices, Sí. hay algo ahí tangente, concreto. Esa imperfección ¿no? como que te hace Y la conectar imperfección más, claro. te ayuda a soñar. Todos sabemos que lo que estamos viendo en la pantalla no es No es cierto, real. no es real. Bueno, a veces con Entonces, algunas películas yo sí pienso que es real. Recuerdo algo que dice David Mamet, que dice, recuerdo algo que dice David Mamet, que dice que los indios, no sé qué indios indígenas de los Estados Unidos tienen por costumbre o tenían por costumbre al tejer sus telas, ¿no? Dejar pequeños agujeros, porque decían, no tiene sentido ser perfectos, Perfecto. es imposible buscar la perfección, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que esos agujeritos es por donde te asomas y al final también te devuelve algo el trabajo de... Tú participas llenando sus huequitos y como Baby Yoda, pues queriendo pensar que esa cosa está viva cuando es un muñequito, ¿no? Pues Está sí, bien Antonio. padre. Ahora pásenle una computadora con un Real Engine para que programe. Oye, pero bueno, antes de que cerremos este programa que ha sido muy interesante, me gustaría que nos dijeras un poco, regresando al tema del cine, ¿cuál es la función de un programador en un set de virtual production, por ejemplo? Bueno, ya cuando está haciéndose las cosas, realmente es reparar muchos de los problemas, ¿no? Ok. Porque mucho de eso ya está planeado, ya se sabe lo que tiene que suceder. Entonces, si ocurre algún problema, alguna cosa que es inesperada o que no, digamos, está actuando como debe ser, la idea es repararlo de la mejor forma posible. Y requiere un talento de conocer el arte o la visión que va a tener el producto, digamos, artístico, y también de lo que se puede realizar con el código en ese momento y ver cuál podría ser la mejor unión de esos mundos. Entonces es un espacio difícil porque no todos los programadores, de hecho la gente estudia programación para no meterse con el arte o la gente estudia arte Pero para no termina meterse metiéndose con en las eso matemáticas también, ¿no? o con eso. Entonces encontrar una persona que funcione en ambos lados y que diga, ok, ¿cómo puedo resolver esto de la forma mejor técnicamente, pero más eficiente o más bella, digamos, artísticamente? Es complicado y no todos a veces lo logran, pero cuando se logra es muy valioso, ¿no? Se ve muy bien. Pero sí, reparar básicamente Una reparar. pregunta más desde el cine, desde la esquina del cine, Alitet. Veo en la página bueno, en la página oficial de Unreal, veo un énfasis a la hora de hablar de sus aplicaciones en el cine, en aplicaciones para el cine independiente, ¿no? Ok. Esta herramienta también democratiza los efectos visuales de última generación, este tipo de herramientas de avanzada, y las lleva a las manos de aquellos que no son Industrial Light and Magic, que no son aquellos Sí. que tienen los recursos tradicionalmente. ¿Sí está más al alcance de cualquiera en ese sentido? Tienen una parte de composición, digamos, como si fuera un After Effects, una especie como de forma de agregar contenido o incluso no necesariamente modelos tridimensionales o cosas sintéticas, sino incluso misma imagen o personajes y hacer algún efecto, por ejemplo, de fuego, Okay. etcétera, y de simular incluso muchas de los look and feels de las cosas, de cómo se verían,
que es muy, muy interesante para los independientes, ¿no? Que dicen, no tengo dinero para duplicar, por ejemplo, muchas personas en el fondo, una gran multitud. Ajá. Puedo usar Unreal para poner personajes virtuales de una mejor forma. O cambiar el día a la noche, o quitar, no sé, efectos indeseables. O, Eliminar algo exacto, de la escena, del O sea, paisaje, les ayudan a etcétera. simplificar un poco el proceso. exacto. Bueno, pues ya escucharon, chicos, de géneros cinematográficos. Aparece aquí en mi computadora, tengo clase en 10 minutos. Entonces, Bueno, chicos pues un de cine poquito digital en SAE ya escucharon, ¿no? Hay herramientas que sí están padres, ¿no? Exacto. Y bueno, nada más un poquito para cerrar. Me gustaría que nos plantearas un poquito cuál es el futuro de estas tecnologías, de este tipo de recursos. Bueno, Nos depende. espantaron, muchachos. Sí. Del Es que hay una Unreal. ardilla ahí arriba. Sí, hay una ardilla. Hay una ardillita. Perdón, Alitet. No. De Unreal en general, de esos engines superpoderosos, yo creo que la idea es van a seguir tratando de ser fotorrealistas. O sea, van a seguir... O sea, la burla de los 90s de que, se ve bien feo tu personaje, le escaló muchísimo. Y entonces ahora van a tratar de hacer así el ojo, la piel, con inteligencia artificial, súper complicadísimo para que un personaje muerto, Michael Jackson. Metahuman, ¿no? Ah, Exacto. justo lo que decía ayer, ¿no? Que Sí, así súper realista. Eso es lo que van a tratar de hacer los de Unreal. Otros engines, van a, digamos, tratar de hacer, digamos, look and feels diferentes, ¿no? Un poco más de caricatura, tratar de encontrar un punto medio entre lo que queremos expresar y, o sea, como en las escuelas de pintura, ¿no? Ya el impresionismo y tratar, digamos, de cambiar las cosas, tratar de transmitir lo mismo, el mismo sentimiento, pero no siendo súper realistas. Pero para Unreal yo creo que va por el camino súper realista, aunque van a permitir, digamos, otro tipo de renderizados como en Fortnite o cosas así, ¿no? okay. Me gusta que lo estás llevando como, así te lo estoy entendiendo, como hasta un punto de corriente artística, ¿no? O sea, tal vez esta herramienta con estas propiedades genera una corriente artística con ciertas características, y a lo mejor Unity se va por otro camino y la herramienta lo que hace es dar otra corriente artística, ¿no? Pues es que son pinceles, ¿no? O sea, son los pinceles de la modernidad, ¿no? Los reals, los Así engines, es. básicamente son lo que te permite dibujar y expresarte. Entonces, yo así lo veo. Muy bien. Qué bonito, Fantástica qué bonito conclusión. cierre. Gran conclusión. Muchas gracias. Iba a voltear ahorita Alitet. con nuestro equipo de producción y decir así, y cierre. Pues muchas gracias, Alite. Nada más también me gustaría compartirle un poquito a nuestra audiencia dónde pueden ver este tipo de ejemplos. No sé, seguramente en YouTube hay también como muchos, digamos un poquito para que lo puedan visualizar las personas que no estamos como muy familiarizados con lo que sucede con Unreal y otros motores. Probablemente visualmente nos ayuda a ver ejemplos de cómo lo hacen, de cómo funciona. En YouTube hay muchos ejemplos, digamos, ya de efectos finales o de productos finales. En la página de Unreal hay muchas, digamos, ligas a otras páginas donde se ve como los procesos de creación, como el detrás de cámaras. Y también hay mucho código, o sea, también pueden bajar los proyectos con el código. Entonces pueden o sea, si son programadores pueden interesarse por eso. Inclusive hay son un artistas, marketplace, ¿no? Hay un marketplace, exacto. ¿Y tú? Páginas, tutoriales. Y tú tienes también un canal de YouTube, ¿no? La hora del comercial también para Alitet. Bueno, no, tenía antes un podcast, pero ya hace muchos años que no lo... Bueno, pues échenle un ojo también. Ahí No está de queda más. para la posteridad. Exacto. ¿No? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alitet, de nuevo Alitet por Sánchez. estar aquí, Gracias. por platicarnos. Y esperamos tenerte en otra ocasión, por supuesto. Muchas gracias, Camarillo. Muchas gracias, Chava. ¿Tú eres? Yo soy Ana Goyenechea. Nos pueden escuchar y ver en... Mexico.sae.edu/podcast, ahí estamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Gracias, episodio. Alitet. Gracias, Bravo. producción. Gracias, producción. Gracias, Alitet. Nos vemos.